Muy buenos días, queridos estudiantes del primer año de secundaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas a esta sesión virtual de física para el primer año de secundaria. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial esta oportunidad de estar nuevamente en contacto a través de esta plataforma virtual, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Como ustedes son conocedores, toda sesión tiene un propósito. Y el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que al término, ustedes estudiantes estarán en la capacidad de explicar, de ubicar la aplicación de las fuerzas en las diversas actividades cotidianas. Nosotros hemos dicho que física es entender todo fenómeno que nos rodea, pero a través de fórmulas, a través de principios físicos. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que es las fuerzas. Para poder lograr nuestro propósito, entonces, ustedes tienen que estar atentos a la clase de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta. La pregunta que va a motivar nuestra sesión del día de hoy. La que teníamos desde la semana pasada. ¿Sí? Miren esa imagen. ¿Alguna vez ustedes han intentado hacerlo? Yo creo que sí. Y si no lo han hecho, ahora ya sabemos, estamos estudiando los principios físicos, entonces eso lo tenemos que aplicar. Y les reto a ustedes que en estos días ustedes me puedan armar estas piedritas o algunos objetos de tal manera que se pueda mostrar ese equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué no se cae? ¿Qué principios físicos estaremos aplicando en estas imágenes o en los ejemplos que a diario encontramos? ¿Por qué no se cae? ¿Qué se estarán aplicando ahí? ¿Mm? Interesante, ¿no es cierto? Les reto, jóvenes, a ver, aquel estudiante que me hace una imagen mostrando el equilibrio de algunos objetos, me cuelgan la foto al Classroom y vamos a incrementar sus notas, porque estamos aplicando lo aprendido a la práctica. Y por lo tanto, esa parte tiene un buen puntaje. ¿Ya? A ver, los reto a ustedes, ahora que estamos aprendiendo lo que es principios físicos, armen un grupo de objetos aplicando el equilibrio. ¿Mm? ¿Y por qué no se caerá? Ahora vamos a estudiarlo. Ahora vamos a ver por qué no se caen estos objetos. ¿Cómo, mis tenemos que agarrar cosas de nuestra cocina y pasar el equilibrio? Claro que sí. Oh, no. Claro que sí. De igual manera, seguimos valorando, seguimos reconociendo, seguimos sintiéndonos orgullosos de nuestros ancestros, que siendo personas que no llevaban de repente los estudios y no tenían los conocimientos científicos que ahora manejamos, ellos han podido aplicar todos estos principios físicos en sus construcciones. Y en esta oportunidad también estamos viendo la aplicación del equilibrio, ¿sí? En esas construcciones que perduran durante muchos años, cientos de años, se están manteniendo. ¿Mm? ¿Qué habrán aplicado ellos? ¿Mm? De hecho, los conocimientos que ahora nosotros estamos estudiando, ellos ya lo conocían. Por eso siguen perdurando estas grandes evidencias arqueológicas, lo cual nos enorgullece a nosotros como peruanos. Por lo tanto, vamos a hacer un recuento de lo que hemos estudiado la semana pasada o la clase anterior. ¿Ya? Nosotros estábamos hablando de las fuerzas. Hemos dicho que hay diversas fuerzas. La primera fuerza que está siempre presente en todos los objetos es la fuerza de la gravedad. Esta fuerza de gravedad es la que va a permitir que los objetos puedan caer. La Tierra va a atraer. A esa fuerza de gravedad también se le conoce como peso, ¿sí? Y parte del centro del cuerpo con la puntita de la flecha indicando a la Tierra. ¿A qué era igual la fuerza o el peso
la semana pasada hemos trabajado haciendo ejercicios, peso es igual a masa por gravedad. La masa se expresa en kilogramos, la gravedad se expresa en metros por segundo y la fuerza se expresa en newtons. Entonces, la primera fuerza que siempre está presente en todo objeto es la fuerza de gravedad o el peso. No olvidarse. Segunda fuerza que hemos conocido, la fuerza normal o reacción normal. Hemos dicho que esa fuerza normal se genera entre dos superficies en contacto. Si tengo una mesa y sobre él está, por ejemplo, un florero, la primera fuerza que existe es el peso, pero en respuesta la mesa va a ejercer una fuerza contraria, ¿no? Que es la normal. Ahí se va a ver la fuerza normal. Coge de la mesa y se va a dirigir hacia arriba. Esa fuerza normal hemos dicho que va a ser perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que va a formar un ángulo de 90 grados. Esta sería la normal, ¿ya? Entonces acá también, si este bloque está sobre esta superficie, la superficie va a ejercer una fuerza, ¿ya? Que va a empujar al bloque. Esa fuerza va a ser la fuerza normal y es perpendicular. Si tenemos una cubeta sobre una mesa, ahí va a ejercer una fuerza, va a empujarlo. Esa fuerza va a ser la fuerza normal, que es perpendicular. ¿Ya? Entonces, la fuerza normal es la fuerza que nace de la superficie y siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Segunda fuerza, estamos repasando porque esto vamos a aplicar el día de hoy. Tercera fuerza, hemos dicho que es la fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión está presente en las cuerdas, en las pitas, en las sogas, en los cables. Si yo tengo acá un cubo que está sujetado por una cuerda, pregunto, ¿por qué no se cae este bloque? Porque está sujetada por la cuerda. Entonces, el peso va hacia abajo, ¿no es cierto? Hemos dicho que todo cuerpo siempre va a tener la primera fuerza que ejerce la tierra, que es el peso. ¿Y por qué no se cae? Ah, porque va a haber una fuerza contraria que lo está sosteniendo. ¿Y cuál es? La tensión, que tiene que ser contraria. La tensión va a salir del cuerpo, ¿ya? Contraria. De igual manera, acá tengo un bloque que está sujetado por una cuerda. ¿Cuál es la primera fuerza que está presente? Hemos dicho, es el peso, que siempre va a apuntar hacia la tierra. Ya está. ¿Y por qué no se cae? Porque está sujetada por una cuerda y esa cuerda, para que no se caiga, siempre va a estar apuntando hacia arriba. Esa es la tensión. ¿Ya? Tengo otro bloque que está sujetada por dos cuerdas. Primero tengo el peso que va hacia abajo. Esta es la fuerza del peso. Y ese peso va a estar, ¿por qué no se cae ese bloque? Ah, está sostenida por dos. Si son cuerdas, la primera va a apuntar a la superficie y la otra también hacia la superficie. Estas serían las tensiones porque son cuerdas. Entonces, la tensión sale del cuerpo, ¿ya? Y se puede decir que está presente en cuerdas, en pitas, en sogas, en cables, cuando va a ser ejercida dos fuerzas. Por ejemplo, acá tengo una soga que está siendo jalada. En esta parte de acá es donde está presente la tensión, porque hay dos fuerzas. Una fuerza que va a la derecha y otra fuerza que va a la izquierda. Esas fuerzas están provocando que dentro de la soga se presente la fuerza de la tensión. ¿Ya? Esa es la otra fuerza que hemos estudiado la semana pasada. Cuarta fuerza, la fuerza de rozamiento. Fuerza que surge cuando se trata de mover un cuerpo sobre una superficie áspera. Hemos dicho que todos los cuerpos, todas las superficies tienen asperezas. Todas. Algunas tienen más asperezas que otras. Ya cuando trabajemos un poquito más profundo lo que es rozamiento,
Ahí vamos a conocer el valor que va a tener la aspereza de cada superficie. Pero ahora, en primero, ustedes deben saber que las superficies tienen asperezas, ¿sí? Y esa aspereza va a hacer una fuerza contraria, va a ejercer una fuerza contraria al movimiento. Si este bloque se va a dirigir hacia la derecha, esa es la fuerza que está aplicando para que se pueda mover, la persona está aplicando esa fuerza, el piso que tiene una aspereza, ese piso va a ejercer una fuerza contraria, ¿ya? Va a ejercer una fuerza contraria. ¿Por qué? Porque tiene asperezas. Esa fuerza contraria se conoce como el nombre de fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento nace de la superficie en sentido contrario al movimiento. Por ejemplo, esta niña está empujando esta caja. La caja se está dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Esa es la fuerza. Pero el piso va a ser una fuerza contraria, la aspereza del piso. ¿Hacia dónde? Va a ser la fuerza contraria. Si la fuerza va a la derecha, la fuerza contraria tiene que ir a la izquierda. Y esa fuerza se conoce como fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces estamos conociendo, recordando las fuerzas. Muy bien. Recordando entonces. Hemos hablado de fuerzas. A nuestro alrededor ejercen fuerzas. ¿Por qué caen las cosas? Porque hay la gravedad. Y la gravedad es una fuerza. Esa fuerza con la que caen los cuerpos se conoce con el nombre de peso. ¿Cómo hallamos el peso? El peso se halla y decimos es masa por gravedad. No se olviden, porque eso vamos a aplicar a los problemas y hemos trabajado sobre este tema la sesión anterior, y así que hay que recordarlo. Peso es igual a masa por gravedad. El peso se expresa en Newton, porque es una fuerza. Todas las fuerzas se miden en Newton y el peso es una fuerza, por lo tanto se mide en Newton. La masa en kilogramos y la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Primera fuerza entonces, el peso. Segunda fuerza, la normal, que nace de la superficie y es perpendicular. Tercero, la tensión. La tensión nace en las pitas, en las cuerdas, en los cables. Si ves una pita, un cable, ya, de hecho que ahí hay tensión. ¿Ya? Luego, la fuerza de rozamiento, que es la que va a aparecer cuando dos cuerpos están en contactos, ¿no? Dos superficies están en contactos. Esta fuerza es contraria al movimiento y la origina la aspereza de la superficie. Muy bien. Ahora sí, habiendo recordado este tema, vamos a entrar al tema 16, estática 2. ¿Ya? Estática 2. Vamos a trabajar, como ya les dije, son con las fuerzas, pero aplicando a las actividades que podamos encontrar. Y para poder identificar las fuerzas, vamos a hablar de lo que es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Es el gráfico de todas las fuerzas que actúan en un determinado cuerpo. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, un bloque que está sujetado con una cuerda, en esta gráfica o en este cuerpo tengo que identificar qué fuerzas están presentes. Para eso ya hemos recordado. La primera fuerza que está presente, decimos, es el peso. El peso sale del cuerpo y se va apuntando a la tierra. Primera fuerza. Muy bien. ¿Qué más? Está apoyada sobre una superficie. Y cuando está apoyada sobre la superficie, ¿qué fuerza está presente? La fuerza normal. Muy bien. Y es perpendicular. Por eso forma ángulo de 90. Muy bien. Ahora vemos que acá está sujetada por una cuerda. ¿Ya? Entonces, si está sujetada en la cuerda, una pita, una soga, un cable, ¿qué fuerza hay ahí? La fuerza tensión, que siempre va a estar saliendo del cuerpo. ¿Ya? Saliendo del cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? Se abrevia diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica mediante vectores de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.
Y se recomienda seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Primero, aislar imaginariamente el cuerpo de todo el sistema. Yo tengo el ejemplo y lo primero que hago, voy a aislar, voy a separar. Ah, ya. Entonces voy a trabajar solamente con el bloque y la cuerda. Lo aíslo. Luego, graficar la fuerza gravitatoria mediante un vector hacia abajo. Hemos dicho que la primera fuerza que está presente en este caso es el peso. ¿Sí? Está el peso. Entonces, primero aislamos, luego observamos para poder identificar cuáles serán las fuerzas que están presentes ahí. Y en esa observación, nosotros vamos a ver que la primera fuerza que siempre va a estar presente, hemos dicho cuál es, el peso. El peso. Siempre está el peso. No se olvide, es la primera fuerza que ustedes van a representar siempre. A cualquier imagen le doy esto, entonces, ¿qué es lo primero? Lo aíslo. Luego, el peso. Ya está. Si hay contacto con superficies, si hay contacto con la superficie, ¿qué fuerza está presente? La fuerza normal, y esa fuerza normal es perpendicular. Ya está, la fuerza normal. Y si está presente las cuerdas, en las cuerdas, ¿qué fuerza hay? La tensión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el diagrama? Diagrama es un dibujo. Ustedes cuando le digo, hagan el diagrama del colegio, ¿qué van a hacer? Van a dibujar el colegio. Entonces, acá cuando te dice diagrama de cuerpo libre, quiere decir que tú vas a dibujar todas las fuerzas que están presentes en un cuerpo. Te dan la imagen y te dicen, esta imagen, dime qué fuerzas están presentes. ¿Ya? Y observo la imagen, imaginariamente lo separo y ahí analizo. Ah, ya. Todo cuerpo tiene peso. Muy bien. La primera fuerza, peso. Ah, está sobre una superficie. ¿Las superficies qué tienen? Normal. Ah, ya. Normal. Va para arriba. Ya está. ¿Qué más? Ah, esta es una pita. En la pita siempre hay tensión. Ya está. Pero esto lo separo. Lo hago en otro gráfico. No en el mismo gráfico. ¿Ya? Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre. Hoy día vamos a trabajar con él. También, cuando hablemos de equilibrio, miren, justamente las piedritas que vimos en él, que ahora es el reto para ustedes. A ver, yo los reto. Yo sé que ustedes son hábiles, inteligentes. Me van a hacer van a armar, a ver, piedras, latas, botellas, lo que tengan en casa, buscando el equilibrio. Pero para poder buscar el equilibrio y no se puedan caer, ¿qué dice? Hay una condición. La primera condición de equilibrio nos dice lo siguiente: la suma de todas las fuerzas que afectan al cuerpo deben ser igual a 0. Si yo tengo este bloque que tiene un peso, ¿ya? Para que esta maderita se encuentre en equilibrio, ¿qué me dice? Si este peso vale 5 newtons, la otra esfera que está al otro extremo también debe ser 5 newtons. Porque uno puede ser positivo y el otro es negativo. Y yo al sumar más 5 menos 5, ¿qué me da? 0. Eso es lo que me dice la primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, eso es lo que tenemos que ver al momento que armamos nuestros bloques. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. Ya sea las fuerzas verticales o ya sea las fuerzas horizontales. Pero las fuerzas deben ser igual a 0. Las fuerzas que van a la derecha deben ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Las fuerzas que van para arriba deben ser igual a las fuerzas que van para abajo. Esa condición debe cumplirse para poder conseguir el equilibrio. ¿Ya? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Ahora siempre hay que recordar que hay dos tipos de equilibrio. El cuerpo que no se mueve está en equilibrio, se llama equilibrio estático. Pero un cuerpo que se mueve en velocidad constante, y hemos hablado de MRU, velocidad constante,
también está en equilibrio. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de equilibrio. Cuando el cuerpo no se mueve o cuando el cuerpo está en movimiento constante. Muy bien. Hasta acá. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? No. A ver, manifiéstense. Indiquen, por favor. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí, Miss. Excelente. Correcto. Vamos a continuar entonces. Ahorita voy a hacer el equilibrio. También en esta parte, jóvenes, vamos a trabajar ya con poleas. Ustedes ya tienen que conocer qué es una polea, ¿ya? Una polea es una máquina simple. Hemos dicho que el hombre, de acuerdo a la necesidad que tiene para poder realizar los diversos trabajos, ha construido máquinas simples. Entre ellos está el alicate, el desarmador, la tijera, ¿no? Las llaves, las diversas llaves, y entre ellos también tiene la polea. La polea es una máquina simple que sirve para transmitir y cambiar la dirección de las fuerzas. ¿Ya? Va a transmitir y cambia la dirección de las fuerzas. Observación, dice, se trata de una rueda maciza y acanalada en su borde, por el cual pasa una cuerda o cable. ¿Ya? Es una rueda maciza que tiene un canal, ¿no? Ustedes ya deben haberlo visto y a conocer, por donde va a pasar un cable, una cuerda, una soga. Cuando las personas techan su casa y a veces quieren subir cosas del primer piso al segundo o tercer piso, usan las poleas. ¿Los han visto? Usan las poleas. Y les facilita el trabajo. ¿Por qué? Porque amenora la fuerza que uno va a hacer. Hay tipos de poleas. Esto lo vamos a estudiar ya cuando trabajemos un poquito más sobre poleas. Hay dos tipos de poleas. La polea fija, que está colgada sobre una superficie y se aplica al cuerpo o al bloque con una cuerda. ¿Ya? Esta está está anclada a un soporte y permite aplicar la fuerza en una dirección más conveniente. Yo puedo colgar esta polea en el techo del segundo piso, suelto el cable, pongo ahí un recipiente, un balde, y las personas que están en el primer piso pueden llenar la arena y yo en el segundo piso voy a jalar. Entonces voy a ver en qué posición para mí es más fácil jalar esa polea, o perdón, ese cuerpo. Va a amenorar la fuerza, ¿ya? Cuando la polea está fija a una superficie, como su nombre lo dice, es una polea fija. Pero hay poleas que van a estar conectadas a otras poleas. Acá una polea, luego va a estar conectada a otra polea y luego a otra polea, o sea, un grupo de poleas. Cuando hay esa agrupación de poleas, se llama poleas móviles. Está fijada a la carga general y permite disminuir, ya ven, el esfuerzo requerido para levantar una carga. ¿Ya? Entonces las poleas son de dos tipos. Poleas fijas, cuando está fijo a una superficie, o poleas móviles, cuando están unidas a otras poleas. Es una agrupación de poleas. ¿Con qué finalidad se hace ello? Con la finalidad de amenorar, disminuir el esfuerzo. Miren, por ejemplo, este bloque tiene 50 newtons, pero está sujetado a una cuerda y luego esta cuerda va a estar sujetada a otra. Entonces, cada cuerda va a soportar o hacer el esfuerzo la mitad de lo que es el cuerpo o el bloque. Si esto es 50, cada tensión, cada cuerda va a soportar la mitad, 25, 25. En cambio, en las poleas fijas, cada cuerda, la cuerda va a soportar la misma cantidad de fuerza. Si es 50, 50. ¿Ya? En cambio, las poleas móviles disminuye, porque cada cuerda va a hacer la mitad del esfuerzo que necesita o que tiene el bloque. Esto siempre hay que recordarlas. Muy bien. Ahora sí,
pasamos a lo que es nuestros ejercicios. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué nos dijeron que era el diagrama de cuerpo libre, jóvenes? Diagrama de cuerpo libre es... Es la representación gráfica mediante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Excelente, correcto. Muy bien. Entonces decíamos que tengo yo esta imagen. Tengo este caso. Y me pide, haz el diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces yo voy a separar. ¿Qué me decía mis indicaciones? Primero separo mentalmente. Ya, separo el bloque. Ahora analizo qué fuerzas estarán presentes. ¿Cuál es la primera fuerza que siempre se debe representar? ¿Cuál es la primera fuerza que siempre se debe representar, jóvenes? ¿Cuál es la primera fuerza que siempre se va a representar? Hemos dicho, no se olviden, la fuerza de gravedad, el peso. Todo cuerpo cae porque tiene peso, acuérdense de ello. Entonces, la primera fuerza que afecta a todo cuerpo es el peso. Y lo que es lo primero que tengo que representar. ¿Hacia dónde va el peso? Hacia abajo. La flechita siempre apuntando a la tierra. Ya está. Luego estoy viendo que este cuerpo ya tiene su peso, ya lo representamos acá. Ahora, esta es una superficie. Toda superficie ejerce una fuerza, ¿no es cierto? La superficie va a empujar a este bloque. Y si lo empuja, va a ser como una fuerza hacia arriba. Y esta fuerza va a ser perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que va a formar ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo se llama esa fuerza? La fuerza normal. Normal. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre. Encuentro dos fuerzas nada más, el peso y la normal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, problema número 2 o ejercicio número 2 para nosotros. Grafica el diagrama de cuerpo libre del siguiente bloque. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Separar la imagen. Separo el bloque. Ya está. Ahora digo, ¿qué fuerzas tendrá este bloque en esa imagen? ¿Cuál es la primera fuerza que se representa? Peso. Muy bien. Correcto. La primera fuerza que se va a representar es la fuerza de gravedad. Siempre apuntando hacia abajo, que se conoce también como el peso. Muy bien. Christopher, está sobre una superficie. Esa superficie, ¿qué fuerza ejerce? ¿Cómo se dice? RN, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se llama la fuerza que ejerce toda superficie? No me acuerdo cómo se llama, RN. Sí, RN, pero ¿cómo se llama? Normal. Solamente dime normal. Reacción normal, reacción normal. La normal. Entonces, la normal ya sale de la superficie. Esa es la normal. Y esa normal, ¿qué tiene que ser? No se olviden, ¿cómo era? Formaba ángulo de 90 con la superficie. Entonces, ahí tengo, ¿habrá otra fuerza? ¿Habrá cuerdas? No hay cuerdas. ¿Me indica que se mueve? Porque cuando se mueve le ponen acá unos palitos, ¿no es cierto? Pero esto no tiene. Por lo tanto, no se está moviendo. Y si no se mueve, no está en rozamiento, no se está resbalando, ¿no? No se mueve. Por lo tanto, solamente veo que hay dos fuerzas. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre de esta imagen. ¿Me están comprendiendo hasta acá, jóvenes? ¿Están comprendiéndome hasta acá? Sí. Muy bien. Continuamos. Continuamos. 3. Mira, una pregunta que vino en el examen de la Católica. La Católica. Dice, si el cuerpo está en equilibrio, calcular el módulo de la fuerza de tensión.
de la cuerda. A veces vemos esa imagen y nos asustamos, ¿no? Uy, qué difícil. No se asusten, jóvenes. Ustedes son inteligentes y ustedes lo pueden hacer. Si ya estamos estudiando esta parte, analícenlo. No se asusten, analicen. Lean nuevamente el problema, vean la imagen y analícenlo. Dice, si el cuerpo está en equilibrio, calcular el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. Muy bien, analizo entonces mi imagen y digo, acá tenemos nosotros una primera fuerza que está yendo a la izquierda, 60 newtons. Tengo otra fuerza que está yendo a la derecha, 20 newtons. Y tengo la tensión. Para que este cuerpo no se mueva o esté en equilibrio, ¿qué ha dicho? La sumatoria de las fuerzas, tanto las que van a horizontales o verticales, deben ser igual a 0. ¿Ya? Tener presente esto, que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, analizamos en mi bloque. Separo mi bloque, ya lo tenemos ahí. Primero, la primera fuerza. Ya. ¿Cuánto vale? 60 newtons. Está yendo hacia la izquierda. Luego, la siguiente fuerza. Está yendo a la derecha. ¿Cuánto vale? 20 newtons. Muy bien. ¿Pero solamente hay dos fuerzas? No. ¿La tensión es una fuerza o no? Sí es una fuerza. Ahí está. Esa es la tensión. Y me está pidiendo. Ahora, ¿qué me dice este principio? Que la suma de las fuerzas que van a la derecha debe ser igual a las fuerzas que van a la izquierda. Pregunto, ¿cuánto vale la tensión? La tensión vale Los que van a la derecha va a ser igual a las que van a la izquierda. Si a la izquierda... ya. 40. Ah, ya. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? La suma, me dice, la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Yo veo que acá hay 60, acá hay tensión y 20. La suma de las fuerzas que están yendo a la derecha debe ser igual a la suma, a las fuerzas que están yendo a la izquierda. A la izquierda están yendo 60. Entonces, ¿cuánto deben sumar los que están yendo a la derecha? Igual, ¿no es cierto? 60. Acá yo tengo 20. ¿Cuánto le falta para hacer 60? 40, ¿no es cierto? Entonces yo digo, 60, que es la que está a la derecha, va a ser igual a 20 más tensión. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Entonces digo 60 menos 20 es igual a la tensión. 60 menos 20, 40. Por lo tanto, la tensión es igual a 40. Pero yo me puedo evitar hacer esta práctica, estos ejercicios, yendo solamente a analizar, ¿no es cierto? La suma que está yendo a la izquierda debe ser igual a la que está a la derecha. Yo tengo acá 60, acá tengo 20. ¿Cuánto le falta para hacer 60? Atención, vale 40. ¿Ya? Hay que ser rápidos, chicos. Hay que ser hábiles. No nos debemos demorar. Tenemos que aplicar nuestro conocimiento, pero eso sí, estando seguros, no al azar ni tampoco desesperadamente, porque ahí es donde nos podemos equivocar. Muy bien. Continuamos. A ver, número 1. Grafica el diagrama de cuerpo libre del siguiente bloque. Si la gravedad es igual a 10. Muy bien. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me dice? Voy a dibujar todas las fuerzas que están presentes en este bloque. Muy bien. Primer paso. Separo el bloque. ¿Cuál es la primera fuerza que siempre está presente? Ángela, ¿cuál es la primera fuerza que está siempre presente? El peso. Muy bien. El peso. Y siempre apunta hacia abajo. La primera fuerza. Fuerza de gravedad. Muy bien. Luego vemos que está sujetada por una cuerda. En la cuerda, ¿qué fuerza hay, Asumi? La cuerda, ¿qué fuerza hay en toda cuerda? ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo se llama la fuerza que está presente en toda cuerda? Es una T. Muy bien, es la T, pero se llama tensión, no te olvides. Tensión, ¿ya? Y la tensión siempre sale del cuerpo. Muy bien, ahora está en una superficie.
Rodrigo, ¿cómo se llama la fuerza que sale de la superficie? Normal. La normal, muy bien. La normal. Y siempre es perpendicular. Hemos dicho que siempre va a formar ángulo de 90. Entonces, ¿cuántas fuerzas están presentes acá? 3. 3. 1, peso para abajo, normal y tensión. 3. ¿Cuál de estas es la respuesta correcta? La A. Muy bien, la A. ¿Ya? Así tienen que analizar y ubicar. La A, entonces, la respuesta correcta. Muy bien, nos volvemos a conectar en este instante. Ya, voy a volver a poner el link. La C, la 2, la C, la 2, la C. La 2, la C, muy bien. Ya sigue, la 3.